Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura. El 21 de abril de 1792 en Río de Janeiro es ejecutado Tiradentes. Tiradentes es exactamente considerado el gran precursor, el gran promotor de la independencia brasileña, que pagó con su vida ese proyecto o esa intentona independentista conocida en la historia brasileña como la Infidencia Mineira. Tiradentes, cuyo nombre real era Joaquín José da Silva Xavier, había nacido en 1746 en el actual estado de Minas Gerais, en el Brasil, que era para ese entonces, mediados del siglo XVIII, uno de los estados de las provincias más ricas de Brasil, y su producción fundamental era la producción de oro. Pero esa producción ya estaba en decadencia en esa segunda mitad del siglo XVIII, había comenzado a experimentar un bajón importante. Eso significaba que había descontento, que había crisis, que había un incremento de la pobreza y que la explotación que los portugueses ejercían sobre su colonia, que era el Brasil, se acentuaba y había ambiente de crítica. Tiradentes no estudió nunca una carrera, era de origen más o menos clase media, su padre era portugués, su madre una brasileña. Murieron pronto, él se quedó huérfano, lo educó un tío y este tío le enseñó un poco el conocimiento de la agrimensura, de las tierras y de un poco la explotación minera, pero también logró aprender un poco el oficio de dentista. El oficio de dentista sin haber cursado por una universidad, sino haberlo aprendido empíricamente. Es decir, era un dentista empírico y de allí su seudónimo de Tiradentes, que no es otra cosa que sacamuelas o sacador de dientes, es decir, una forma de llamarlo en cuanto dentista. Tiradentes trató de ensayar diversas profesiones, estuvo en el ejército pero no ascendió mucho, llegó a ser alférez, estuvo en Río, volvió luego a Minas Gerais y empezó a realizar actividades pues, en la cuestión minera y también sacando dientes. Para los años 80, fines de los años 80 del siglo XVIII, la situación en Minas Gerais había empeorado, la crisis del oro era mayor, la pobreza se incrementaba, la sensación de explotación también crecía, empezaban a llegar informaciones acerca de las luchas independentistas en los Estados Unidos, y algunas crisis en la propia Europa, y para remate apareció un personaje llamado el señor Mendonça, que era el vizconde de Barbacena, que pasó a ser el gobernador de Minas Gerais y que trató de aplicarle entonces una política de cobro de deudas a los productores mineros que se habían atrasado en los pagos justamente por la crisis que había. Eso fomentó pues mucho más, a un nivel más profundo, el descontento, y Tiradentes se convirtió en alguien consciente de la explotación portuguesa, de la forma como Portugal explotaba a Brasil, y el organizador de una conspiración que buscaba la independencia de Brasil, la independencia de la colonia. Encontró bastante apoyo en la conspiración, en la Infidencia Mineira, y algunos militares y algunos sacerdotes y algunos mineros incluso, tanto brasileños como portugueses, se involucraron en la conspiración. Pero la conspiración fue descubierta, y fue descubierta por la delación de uno de los portugueses en 1789. Ellos se lanzaron a la calle, tuvieron apoyo, pero prácticamente fueron derrotados y terminaron presos los jefes de la conspiración, de los cuales el que tenía menos peso social era el propio Tiradentes. Los otros eran altos funcionarios militares o eclesiásticos, había un poeta reconocido, y el que estaba más abajo socialmente era Tiradentes. Todos fueron juzgados. Además, a Tiradentes no solo el portugués que delató la conspiración, delató esa conspiración, sino que Tiradentes trató de esconderse y el portugués descubrió dónde estaba y lo delató nuevamente para que fuera capturado. En el juicio fue Tiradentes el que asumió la responsabilidad fundamental. Fue el que dijo que él asumía la responsabilidad por la conspiración. De todos modos, ese proceso duró 3 años y todos fueron condenados a muerte por la reina de Portugal, la reina María.
Pero a la hora de la verdad, la reina María amnistió en cierta forma a los demás que tenían mayor estatus social, fueron exiliados, fueron expulsados de Portugal, pero el único al cual se le mantuvo la condena a muerte fue a Tiradentes. Tiradentes fue entonces ejecutado en Río en un día como hoy de 1792, y la ejecución de Tiradentes corresponde a los patrones bárbaros que utilizaban tanto los españoles como los portugueses para juzgar los delitos, sobre todo los delitos políticos, porque con este tipo de ejecuciones ellos querían justamente aterrorizar a los posibles conspiradores. Tiradentes fue ejecutado, fue decapitado, fue descuartizado, y no solo hecho, sino que su cabeza fue exhibida en un sitio y sus miembros fueron repartidos en todas las zonas donde había ejercido su labor conspirativa contra los portugueses. Esto convirtió, por supuesto, a Tiradentes en una de las víctimas de ese proceso de independencia. Pero como el Brasil no tuvo un proceso de independencia comparable con los países latinoamericanos, la independencia allí fue un problema interno entre los propios portugueses, el famoso Eufico, yo me quedo aquí en lugar de irme para Portugal, que permitió entonces que el regente se quedara en Portugal, que luego se mantuviera un imperio brasileño con Pedro I y Pedro II, que duró hasta 1888. Y tanto Pedro I como Pedro II eran descendientes además de la reina María, que había ejecutado a Tiradentes, y como no hubo independencia realmente, Tiradentes se quedó en la sombra. Es después de lograda la república, esa república derechista y burguesa en 1888, cuando los republicanos, en busca de un héroe, redescubren entonces a Tiradentes y empiezan a convertirlo en el héroe de la lucha por la independencia del Brasil, pero ideologizándolo de una manera que lo convirtieron prácticamente en una suerte de Jesucristo. Cuando uno ve las reproducciones de Tiradentes, verdaderamente pareciera que estuvieran ejecutando a Jesucristo. Realmente Tiradentes fue un líder laico, no un líder religioso, y su visión de la independencia se correspondía con la lucha que luego en otros países dio resultados mucho más claros y mucho más tempranos. De cualquier manera que sea, Tiradentes es el héroe de la independencia brasileña, el luchador por la independencia brasileña, y es reconocido hoy en ese sentido como uno de los grandes hombres producidos por ese país. Con este programa, PDVSA Centro de Arte La Estancia cambia tu forma de vivir la cultura.